Bueno, pues estamos en directo. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este monográfico de salud hormonal que hemos querido organizar. Esperamos que esta tarde, mientras os vais conectando, os voy contando que esperamos que esta tarde aprendáis un montón de cosas acerca de salud hormonal. Nos van a acompañar dos ponentes, tendremos dos ponencias en este monográfico. Una primera ponencia que va a empezar ahora, dentro de muy poquito, con David Vargas, y la segunda ponencia que será con Marta Marcé, que será a partir de las 8. Así que esperamos que nos sigáis y estéis atentos al monográfico que vamos a tener hoy. Me están contando que ya hay mucha gente conectada en el YouTube Live. Muchísimas gracias a todos y que además estéis conectados desde un montón de partes del mundo, como siempre en cada uno de nuestros eventos. Así que mil gracias. Esperamos que os guste mucho el contenido que tenemos preparado para vosotros. Y antes de empezar con la primera ponencia, este evento no sería posible sin Solaray, que es nuestro partner en este evento. Con ellos hemos organizado este monográfico para seguir divulgando de forma gratuita a cuanta más gente mejor acerca de un tema tan importante como la salud hormonal femenina. Os invitamos a que conozcáis además su nueva línea que se llama Hair Life Stages, que es una línea de salud hormonal femenina especialmente pensada para acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida hormonal. Y nada, vamos a empezar con la primera ponencia y después os iremos dejando más detalles por el chat, irnos contando, ir participando, ir contándonos de dónde os conectáis, ir compartiéndonos también vuestra experiencia en este monográfico en redes sociales, etiquetándonos. Y vamos a empezar con la primera ponencia. La primera ponencia de esta tarde va a correr a cargo de David Vargas. Él es fundador y CEO de Regenera, es experto en PNI clínica, que ya sabéis los que nos conocéis que es la especialidad. Justo ahora, hace una semanita, acaba de empezar la nueva edición del máster online de PNI clínica y él nos va a ofrecer la ponencia Desórdenes de la ovulación, principales causas y soluciones. Así que nada, damos la bienvenida a David, irnos dejando vuestras preguntas en el chat porque luego nos quedaremos con él para responder algunas de vuestras. Ahora nos dirá. Corta. Buenas tardes a todas y a todos. Me dicen que ya estamos en directo en este monográfico de salud hormonal femenina. Me hace mucha ilusión poder estar aquí y compartir un tema que me apasiona. Me apasiona porque hay muchas mujeres, muchas chicas que por desgracia sufren un montón de síntomas y así lo he visto en consulta durante casi 20 años. Y me hace especial ilusión poder ofrecer un enfoque del ciclo hormonal femenino que vaya un poco más allá de simplemente neutralizar los síntomas, pudiendo entender en profundidad cómo funciona el ciclo hormonal, tanto las mujeres, las chicas que estéis detrás de la pantalla viendo, escuchando este monográfico, podéis entender algunas cosas de las que os ocurren y también aquellos profesionales que trabajéis con mujeres, que cada vez son más, ¿no? Y así también lo vemos en nuestros másters, tanto de psiconeuroinmunología clínica en Regenera como nuestro máster de salud hormonal y fertilidad funcional. Cada vez son más los profesionales que han decidido especializarse desde el enfoque integrativo en la salud de la mujer. Y personalmente me encanta que sea así, porque el hecho de poder resolver tantos síntomas en tantas mujeres y sin alterar funciones, sino resolviendo funciones, apoyándonos en la fisiología, es una de las vocaciones y misiones de Regenera. Por tanto, sin más, la ponencia que tengo hoy para vosotras y para vosotros es sobre desórdenes de la ovulación y principales causas y soluciones. La primera pregunta que me gustaría lanzar es, ¿ciclo menstrual? Durante tanto tiempo le hemos llamado ciclo menstrual a este ciclo de 28 o 30 días,
cuando es regular. Cuando no es así, podría ser más variable, ¿no? Quizá en esas mujeres con un predominio más androgénico puede ser un ciclo un poquito más largo. Quizá en esas mujeres que tengan un poquito más de estrógenos y un poco más de dificultad para metabolizarlos se puede acortar, ¿no? Pero por norma general sería un ciclo cuando es regular de 28 30 días. Pero lo que quiero poner en cuestión aquí no es los días del ciclo menstrual, sino el nombre. ¿De verdad se tiene que llamar ciclo menstrual? Cuando nosotros hacemos un abordaje, un enfoque desde la medicina integrativa y entendemos la evolución, ¿de verdad el objetivo de la mujer en su ciclo hormonal es el de menstruar? Si nosotros sabemos que la menstruación es la descamación del endometrio. El endometrio es el tejido que recubre el útero y que se va engrosando hasta que en el momento de la ovulación se prepara para recibir el ovocito, el óvulo fecundado, que después será el embrión, que después será el feto, que después será el bebé. Cuando no hay fecundación, cuando no hay embarazo, entonces llega el día en el que el endometrio se descama, se desprende y es cuando aparece la menstruación. Se ha hablado mucho de menstruación dolorosa, no dolorosa, pero yo hoy quiero centrarme en otra parte, que es en el entendimiento del resto del ciclo. No del momento de la menstruación, sino el resto del ciclo, que es el que va a determinar que todo lo demás funcione. Entonces, si lo hacemos así, la pregunta de ¿se tiene que llamar ciclo menstrual? O, si entendemos la biología evolutiva, se tendría que llamar ciclo ovulatorio, porque el objetivo del ciclo hormonal de la mujer no es otro que el de ovular. Y vemos en esta imagen, ¿no? En esta imagen de la derecha vemos el ovario con los folículos primordiales que cómo se selecciona uno de ellos, ¿no? Este es el proceso que vive el ovocito, los folículos, el ovocito, cómo se genera la ovulación, cómo se genera el cuerpo lúteo, este cuerpo amarillo que vemos aquí, y cómo finalmente este cuerpo lúteo, si no hay embarazo, cómo se deshace por atresia, el término técnico, pero en definitiva se diluye para que todas y todos los que estáis viendo este monográfico lo podáis entender. Todo este proceso, desde el folículo primordial hasta el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que se degenera completamente, es el ciclo hormonal y tiene su apex, tiene su momento clímax, tiene la materialización del sentido del propio ciclo hormonal en la ovulación. Y aquí tenemos que dar un paso atrás y entender que todas las especies de animales, ya sean mamíferos, anfibios, reptiles, etcétera, 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 tienen como objetivo la reproducción de la especie. Y en particular, en la especie humana, un doctor que tuve, un neuroanatomista holandés que se llama Gert Holsteg, especialista en neuroanatomía y también en los circuitos neuronales que tienen que ver con la respuesta al estrés, decía la siguiente frase: la ley número uno de la especie humana es la supervivencia del individuo. Por eso los ejes de estrés van a dominar toda la respuesta endocrina. Una vez se ha neutralizado los ejes de estrés, que tiene que ver con hambre, tiene que ver con peligro de muerte, que tiene que ver con necesidad de descanso, y veréis que todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Una vez se han neutralizado esas necesidades básicas para la supervivencia del individuo, del hombre, de la mujer, entra directamente en juego el siguiente objetivo, que es ni más ni menos que la supervivencia de la especie. Y la supervivencia de la especie no es otra cosa que la reproducción. Por eso, cuando entendemos desde la neurofisiología, desde la evolución y entendemos el ciclo hormonal, lo que veremos es que la clave del ciclo hormonal no es la menstruación, sino que es la ovulación. Veamos ahora
la imagen de la izquierda. Hemos visto cómo el ovario, ¿no? Este ciclo desde el folículo primordial hasta el momento en el que se libera el ovocito. Entiendo que muchas de las mujeres que estáis aquí, pero quizá alguna no, el momento en el que se libera el ovocito es a mitad de ciclo, como vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Hay un pico de la hormona LH, este acrónimo, estas siglas LH vienen de hormona luteinizante. Esta hormona es fundamental para que el folículo que está dentro del ovario haga una liberación del óvulo, del ovocito, para que dentro de las trompas de falopio, pueda darse la fecundación y de ese modo, volviendo a ese enfoque evolutivo, tenga lugar, sea posible la fecundación y como consecuencia la reproducción. Veremos que de que haya una ovulación óptima depende que el ciclo hormonal, que el ciclo ovulatorio o el ciclo hasta ahora conocido como ciclo menstrual sea correcto. Pero la pregunta es, ¿qué debe ocurrir para que haya una ovulación óptima? Porque ya te anticipo que muchas mujeres, algunas sabiéndolo y otras sin saberlo, sufren de problemas de ovulación. Tienen muchos ciclos en los que no solo la ovulación no da lugar a un ovocito, a un óvulo uh, en términos de fertilidad vital, con una competencia ovocitaria elevada, es decir, un óvulo capaz de ser fecundado y como consecuencia dar lugar a embarazo y reproducción, sino que a veces no solo no se tiene un óvulo vital, sino que a veces ni siquiera se lleva a cabo la ovulación, aún y tener menstruación. Eso lo saben bien muchas de las mujeres que se encuentran buscando el embarazo y entonces empiezan a medirse cuál es el momento en el que ovulo, miran el moco cervical, miran la temperatura corporal para saber cuál es el momento de la ovulación. También se puede mirar, por ejemplo, los niveles de progesterona en mitad de la fase lútea, que eso es más o menos el día 21 de ciclo. Entonces, vamos a profundizar en qué mecanismos participan en que la ovulación se dé correctamente y desde que la ovulación se dé correctamente, el resto del ciclo tengamos una fase lútea vital, con un endometrio receptivo, con una buena tolerancia inmunológica y que eso también genere que no haya problemas de ciclos más cortos, que genere un escenario inmunitario menos inflamatorio y por tanto también menos síntomas premenstruales y también menos dolor en el momento de la menstruación. Profundizamos un poquito más en cómo es este ciclo ovulatorio, este ciclo hormonal, y vemos que se divide, en primer lugar, en dos fases. Aquí hemos dividido la fase folicular del día 1 al día 14. Se considera el día 1 el primer día de sangrado. Eso es importante porque muchas mujeres creen que el primer día es el primer día que no sangran y entonces se equivocan a la hora de contar los días hasta el punto de la ovulación. El primer día, el día 1, es el día de sangrado. Entonces, desde el día 1 hasta el día 14 se considera la fase folicular. Este nombre le viene dado a partir de que, como hemos visto en la imagen anterior, dentro del ovario se seleccionan varios folículos que empiezan a liberar estrógenos y vemos aquí cómo hay una curva, esto que parece como un camello, ¿no? Con dos jorobas. La primera curva de estrógenos, que es preovulatorio, este es el pico de estrógenos preovulatorio, es fundamental para que la ovulación se dé. Luego lo veremos. Entonces, en esta fase folicular, gracias a que se estimulen los folículos, esos folículos primordiales, se selecciona uno de ellos y sigue creciendo, creciendo y haciendo que el ovocito, el óvulo, vaya madurando, vaya siendo cada vez más vital, se vaya preparando para ser liberado en la mitad del ciclo, dando lugar a la ovulación. Y después vemos la segunda mitad del ciclo, que es la fase lútea, donde está dominada por una hormona, que es la hormona progesterona. Y esta hormona progesterona se libera
del cuerpo lúteo o del cuerpo amarillo. Si recuerdas la imagen que te he enseñado antes, verás cómo el cuerpo amarillo proviene del folículo. Una vez el folículo libera el óvulo, este folículo se transforma, se luteiniza, gracias a la hormona luteinizante, se luteiniza, se transforma en un cuerpo amarillo y este cuerpo amarillo, si hemos tenido un óvulo vital, es decir, una ovulación vital, será un cuerpo lúteo vital, potente, que generará unos niveles de progesterona altos. Y esta progesterona lo que va a hacer es que el endometrio sea receptivo, pero también la progesterona tiene un efecto inmunoregulador. Traduzco, regula el sistema inmune en el endometrio, regula la inflamación a nivel endometrial y previene de alteraciones como el síndrome premenstrual, previene del dolor menstrual, unos buenos niveles de progesterona, y también previene de patologías tan graves y que por desgracia cada vez hay más prevalencia como la endometriosis. Entonces, dentro de la fase folicular tenemos la actividad de los folículos, se selecciona uno de ellos, va madurando, se va haciendo vital, el ovocito se libera a mitad de ciclo, aproximadamente en el día 14. A partir de ahí, tiene un tiempo de vida de aproximadamente 36-48 horas, que es donde se puede dar la fecundación en las trompas de falopio, y a partir de ahí, si la ovulación ha sido vital, si el cuerpo lúteo es potente, se hace la suficiente progesterona para que la fase lútea sea suficientemente larga, tenga los efectos inmunoreguladores y de ese modo tenemos un ciclo menstrual sano. Como ya he dicho, dentro de la fase folicular tenemos desde el día 1 más o menos hasta el día 5, por regla general de 3 a 5 días, la menstruación está dentro de la fase folicular y la fase premenstrual, donde pueden aparecer síntomas premenstruales, es en los últimos días de ciclo, cercano al día 26, 27, 28. Como ya he anticipado, sin el pico de LH, LH es la hormona que luteiniza. Fijaros que aquí, antes ya os había enseñado, ¿no? Como el folículo, en la imagen, vemos esta redondita de color lila, que cada vez es más grande, ¿no? Esta redondita de color lila es el folículo que se selecciona y cada vez ese folículo seleccionado, gracias a FSH, hormona folículo estimulante, como su nombre indica, estimula el crecimiento folicular, y gracias a la hormona luteinizante van creciendo. Esa estimulación del folículo hace que se empiecen a liberar estrógenos, hormona fundamental, fundamental para un ciclo hormonal vital, con un buen ovocito, con una buena competencia ovocitaria. Esto es fundamental para la fertilidad, pero como he dicho también para tener unos buenos niveles de progesterona en la segunda fase del ciclo y tener muchos menos síntomas. Entonces vemos esta redondita de color lila que gracias a la hormona folículo estimulante, gracias a la hormona luteinizante va creciendo y irá incrementando los niveles de estrógenos. En esta primera fase se irán incrementando los niveles de estrógenos, como hemos visto en la diapositiva anterior, esas dos curvas como un camello, ¿no? Que decíamos, esa primera curva previa al pico de LH. Y aquí, ¿qué quiero decirte? Lo que quiero decirte es que gracias a la interacción de estas tres hormonas, la hormona folículo estimulante, los estrógenos y la hormona luteinizante, se genera una retroalimentación que van a permitir que en el momento de la ovulación los niveles de LH suban tanto. ¿Veis este pico de aquí? Donde tenemos en el día 13, 14, 15, este pico en la curva de color azul, donde justo está marcado donde se libera el óvulo, ¿no? Marcado en rosa. Ese pico es gracias a la hormona luteinizante. Pues bien, ahora vamos un paso atrás y la pregunta es, ¿cómo hago para tener un pico de LH suficientemente potente? Pues gracias a tener unos niveles de estrógenos suficientemente altos. Profundizaremos para ver cuáles son las teclas que tienes que tocar tu mujer o tu profesional de la salud para ayudar a tus mujeres en consulta para conseguir un pico de LH suficientemente alto que después nos dará un cuerpo lúteo
como vemos, a continuación pasamos del color lila al color amarillo, ese cuerpo amarillo, ese cuerpo lúteo, que nos dará esa progesterona mágica que tiene efectos inmunoreguladores. Lo vemos aquí, ya lo he anticipado, como los estrógenos, ahora aquí esta gráfica es un poquito más, puede parecer un poco más compleja, pero no te preocupes. Vemos en la parte alta de la gráfica, no te preocupes porque te lo voy a explicar. En la parte alta de la gráfica vemos todas estas flechitas, ¿no? Como la primera mitad del ciclo, en la gráfica de arriba vemos estas flechitas que van incrementando su frecuencia. Entonces este es el pico de estrógenos, lo tenemos justo antes del pico del LH. En la gráfica de abajo vemos las dos curvas, es estrógenos y progesterona, la E de estrógenos, la P de progesterona, en gris progesterona, E2 en negro estrógenos, y en la gráfica de arriba vemos la curva discontinua, es FSH, y la curva continua, que está marcada aquí justo en las flechitas. No sé si había posibilidad de señalar. No, así no puedo. Bueno, explicándolo estará bien. Vemos aquí las flechitas como la clave para conseguir que haya el pico de LH, gracias al que habrá la ovulación y la luteinización del folículo, y gracias a eso tendremos unos niveles de progesterona altos que regularán la inflamación, que mejorarán la receptividad endometrial, que tendrán efectos de inmunotolerancia. La clave para eso es tener un pico de estrógenos preovulatorio, es decir, aquí tenemos el pico del LH, pues el pico de estrógenos preovulatorio suficientemente intenso. Y eso se hace gracias a la retroalimentación, a la sinergia, esto en términos de biología molecular se llama biofeedback positivo. En definitiva, una retroalimentación positiva es un proceso de aceleración. Una hormona ayuda a la otra ayuda a la otra, y van acelerando de tal modo que consiguen unos niveles de estrógenos justo antes de la ovulación suficientemente altos como para que la mujer se siente vital, se siente energética. Eso hace también que el moco cervical sea más pegajoso, tipo clara de huevo, y a partir de ahí, ¡pum!, se da el pico del LH, donde también hará unos niveles de testosterona que puntualmente se elevan. ¿Para qué? Para que incremente el deseo sexual en la mujer, y eso dará lugar a relaciones sexuales con todo orquestado, toda la biología orquestada, con el ovocito ya preparado para ser fecundado. Entonces, ¿cómo? Y aquí viene la clave de esta ponencia. ¿Cómo conseguimos niveles de estrógenos óptimos? Unos niveles de estrógenos que permitan que el ciclo ovulatorio tenga una ovulación vital, un ovocito con una buena competencia ovocitaria, un ovocito potente, para de ese modo tener toda la respuesta, toda la cascada hormonal que viene a posterior, que funcione perfectamente. Pues bien, la clave, como no podía ser otra cosa, está en el estilo de vida. Y me encanta el término medicina de estilo de vida. Como ya ha nombrado Lorena, en Regenera somos especialistas en psiconeuroinmunología y medicina integrativa, y cuando me preguntan ¿qué es la psiconeuroinmunología, David? Me gusta responder que la psiconeuroinmunología es el término científico para la medicina de estilo de vida, que es aquella que entiende que la alimentación va a jugar un papel fundamental en la calidad de nuestras células y, por ejemplo, en la sensibilidad del receptor de estrógenos en el ovario. Una alimentación antiinflamatoria va a evitar unos niveles oxidativos muy elevados a nivel del ovario. Y el ovario, esto tienes que saberlo, es un órgano que se oxida fácilmente. Entonces, cuando vemos una persona, en este caso una mujer, una chica, con niveles de inflamación elevados porque ha cogido un poco de peso, porque tiene mala cara, porque está un poco hinchada, porque come mal, porque sufre estrés, esos niveles de oxidación a nivel celular impactan obviamente en todo el organismo, pero especialmente en el ovario.
el folículo, el ovario, también el cuerpo lúteo, es muy susceptible a esos radicales libres. Y una de las estrategias que tiene más potencia para neutralizar esa oxidación es la alimentación, una alimentación rica en frutos, frutas, vegetales de origen ecológico, rica en pescado, marisco de origen salvaje, carnes de pasto, huevos ecológicos, frutos secos como las nueces o, por ejemplo, también aceite de oliva virgen extra. Esa combinación es una herramienta tan potente para conseguir evitar la oxidación a nivel del ovario que por eso, de algún modo, es un pilar fundamental en el mensaje de Regenera y también en este sentido el mensaje de este monográfico. La alimentación es un pilar fundamental para que tu salud hormonal funcione correctamente. ¿Y qué encontramos al lado? Al lado de la imagen de la alimentación encontramos, como no, el descanso. El descanso nocturno, veremos en las siguientes diapositivas con un poco más de detalle, cómo genera hormonas como la melatonina, o bueno, la melatonina permite un descanso nocturno profundo y a la vez un descanso nocturno profundo permite unos niveles de melatonina suficientemente elevados. También quiero decir que para conseguir unos niveles de melatonina altos, no solo es necesario el descanso nocturno profundo, sino una buena exposición a la luz natural, una vida en el exterior, no vida de interior, sino poder exponernos periódicamente a la luz solar va a hacer que produzcamos a nivel central, en nuestro sistema nervioso central y también en todo nuestro organismo, unos niveles de melatonina más elevados que durante la noche, si el sueño es profundo, se liberarán y, ojo, la melatonina es uno de los antioxidantes más potentes que tenemos en nuestro organismo y se ha visto cómo esa melatonina tiene grandes beneficios en la función del ovario, del folículo y como consecuencia de tener unos niveles de estrógenos más elevados óptimos que van a permitir una buena ovulación y de ese modo regular nuestro ciclo menstrual y conseguir el efecto también inmunorregulador de la progesterona de la fase 2 del ciclo. Obviamente, no podíamos olvidarnos de puntos tan importantes como la alimentación, el descanso, los biorritmos. Pero después tenemos algo que no es menos importante. Aquí tenemos esta chica haciendo meditación que seguramente sería la antítesis del ritmo de vida actual. Un ritmo donde el eje del estrés, y ya hemos nombrado antes que primero viene la supervivencia del individuo y después la supervivencia de la especie. Si tenemos un eje de estrés activo de forma latente, eso va a inhibir el eje gonadal, el eje de la reproducción. Y por eso, estrategias como la meditación o la identificación de aquellos factores que están provocando estrés en mi organismo y tomar las decisiones, como digo en mi libro, si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Pues bien, si no quieres sufrir los efectos del estrés, tendrás que sentarte, reflexionar, meditar y tomar decisiones respecto a aquellas causas que están provocando que tu eje de estrés esté demasiado alto y de problemas en tu eje gonadal, en tu ciclo ovulatorio, en tu ciclo hormonal. Y aquí al lado tenemos un par de sustancias que para mí son fundamentales. Se habla mucho de isoflavonas de la soja, se habla mucho de la cimicifuga racemosa, pero hay una sustancia que me parece fundamental, que tiene menos riesgos, bastante menos riesgos que las isoflavonas de la soja o que los fitoestrógenos de la cimicifuga racemosa, que es el Vitex agnus castus, el South gatillo, que tiene sustancias capaces de regular, no al alza los fitoestrógenos ni tampoco a la baja, sino que son capaces de regular el metabolismo de los estrógenos, son capaces de neutralizar niveles altos de prolactina, son capaces incluso de regular los ejes de estrés y por eso
le he dedicado una foto en esta imagen global de medicina de estilo de vida, porque el South gatillo es una de las sustancias con más potencia terapéutica y que obviamente pues encontramos en suplementos para la regulación del ciclo hormonal femenino. Y no podía acabar sin lo que para mí seguramente es la suplementación más esencial cuando me preguntan, David, ¿qué suplementación para ti es esencial? Esencial en términos de dietética y nutrición significa que no es producible por el ser humano, por la mujer, por el hombre. Es decir, tiene que ingerirlo. Es un término que viene de los aminoácidos esenciales y que a mí me gusta utilizar para los ácidos grasos poliinsaturados de tipo EPA y DHA. Son dos tipos de omega 3 que a mí me gusta llamarles ácidos grasos esenciales porque la capacidad de ser producidos de forma endógena es tremendamente pequeña. Y entonces tenemos que ingerir, y esta imagen me encanta porque lo puedes ingerir o de la ingesta de pescado salvaje. También la carne de pasto tiene ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3, aunque menos, o si no, simplemente utilizando complementos de EPA y DHA. Profundicemos un poco más en estos mecanismos que te he nombrado. Aquí hay rutas moleculares para que veas que hay estudios científicos que soportan todo esto que te estoy explicando, pero no voy a volverte loca. Obviamente, para profundizar en todos estos detalles, están pues las formaciones para profesionales, como por ejemplo nuestro máster de salud hormonal y fertilidad funcional, que puedes encontrar en nuestra página de regenerahealth.com. Y este monográfico es tanto para profesionales como para personas directamente que están sufriendo los síntomas, y por eso voy a hacer una explicación mucho más sencilla. No voy a hablar de términos como apoptosis ni citoprotección. El resumen de esta imagen es que lo que te he dicho antes, el ovario, vemos aquí cómo pone ovarian cell, las células ováricas y también el blastocisto, que son células que tienen que ver con una vez se ha fecundado el ovocito, todo lo que tiene que ver con el ovario, con el ovocito, con el embrión, todo eso es súper sensible a los niveles de melatonina. Súper sensible a los niveles de melatonina. Es mucha la evidencia científica que hay. Aquí te he puesto este estudio con estos mecanismos para que veas cómo actúa a diferentes niveles, no solo a un nivel. Y como te he dicho, y te quiero insistir, ¿cómo puedes hacer para aumentar los niveles de melatonina? Sí, te puedes suplementar, aunque es verdad que probablemente lo que más impacto tenga en conseguir unos niveles de melatonina elevados sea una exposición a la luz solar óptima durante el día. ¿Qué es una exposición a la luz solar óptima durante el día? Pues primeras horas del día, últimas horas del día, donde encontramos esos rayos más en diagonal, no tan en vertical, donde encontramos esos rayos más de luz roja. Esa luz roja estimula la producción de melatonina. Es por eso que si quieres mejorar los niveles o los niveles de melatonina para liberarlos durante la noche, es bueno exponerte a la luz del amanecer o exponerte a la luz del atardecer, o algo que seguro que te encantará y que además es muy romántico, y por qué no, está bien que en un monográfico de salud hormonal hablemos un poco de romanticismo. La luz de las velas, la luz de las velas estimula la producción de melatonina. Entonces, por ejemplo, por la noche, para cenar o antes de ir a dormir, en lugar de tener la luz encendida, la luz blanca o la luz amarilla encendida, tener, por ejemplo, luz de velas estimula, ya va preparando tu organismo para que esa melatonina que se ha ido produciendo, también, ojo, hemos hablado de la luz roja, pero también la luz de los rayos del sol en momentos más verticales, además de ayudar a la producción de vitamina D. Se sabe también que ayudan a la producción de serotonina en nuestro cerebro y también a la producción de melatonina. Por tanto, exposición a la luz solar en los diferentes espectros de luz, y también hemos hablado pues de antes de ir a dormir utilizar esa luz roja, no exponerte a esa luz
azul, de pantallas, o esa luz más blanca, quizá de luz artificial, y utilizar pues quizá esas velitas. Para que de ese modo, cuando te vas a dormir, puedas liberar sistémicamente en tu cerebro y en todo tu cuerpo esos niveles de melatonina óptimos que van a evitar la oxidación. Ahora en este caso estamos hablando de ciclo hormonal, pues la oxidación a nivel de los ovarios, a nivel de los folículos, y eso permita unos niveles de estrógeno suficientemente elevados que permitan unos niveles de LH suficientemente fuertes como para que haya una ovulación, una luteinización del cuerpo lúteo, unos niveles de progesterona. Es una cascada hormonal que depende de que el folículo haya sido suficientemente protegido de oxidantes durante su fase folicular. Y ahí tenemos la melatonina como un elemento fundamental. Otro elemento fundamental y que tiene que ver con biorritmos. Y me sabe mal ser tan pesado con los biorritmos en este monográfico, pero es que el ciclo hormonal es un biorritmo de 28-30 días, igual que el sueño-vigilia, el ciclo del sueño-vigilia, es decir, estar despierto y dormir, es otro biorritmo. El hecho de regular biorritmos, como levantarme con energía, exponerme a la luz, estar vital durante el día y apagarme progresivamente durante la noche, no exponerme a pantallas, no mantenerme ahí en un estado de alarma hasta largas horas de la noche y poder disfrutar de un sueño profundo, eso regula los biorritmos del día y eso regula los biorritmos del ciclo hormonal. Pero en particular te quiero hablar de la hormona de crecimiento. Y es que aquí vemos como la hormona de crecimiento directamente ya, ni siquiera a través de aumentar los estrógenos, como hemos visto la melatonina, sino que directamente la hormona de crecimiento incrementa la progesterona. Y seguramente la progesterona, obviamente los estrógenos son importantísimos, pero la progesterona es la hormona de la protección, de la regulación de la inflamación en el endometrio, protege de la endometriosis. Un buen metabolismo de la progesterona regula los síntomas premenstruales, por tanto, esa hormona de crecimiento. Y tienes que saber que la hormona de crecimiento se genera principalmente durante las 3-4 primeras horas de descanso nocturno. Y están relacionadas también con las horas de oscuridad, es decir, si te vas a dormir a las 3 de la mañana, las horas de liberación de hormona de crecimiento son principalmente de las 10, 10:30, 11 hasta las 3, hasta las 3 de la mañana aproximadamente. No podemos pasar por esta presentación sin tocar las hormonas tiroideas. Y es que las hormonas tiroideas, T3 y T4, que las vemos aquí en medio, vemos que regulan la calidad del esperma en los hombres, vemos que regulan la placenta, el embrión, pero es que también el endometrio, pero es que estamos hablando aquí de ciclo ovulatorio, pues el oocito y también el folículo que hemos hablado de la fase folicular que necesita estar protegido, y ahí la melatonina juega un papel muy importante, igual que una alimentación que no sea inflamatoria, igual que hay EPA y DHA, ya sea como suplemento o ya sea como ingesta de pescado. En esa fase folicular, las hormonas tiroideas regulan el proceso de crecimiento del ovocito. Se ha visto en estudios, este es uno de los estudios en los que se ha visto, pero hay muchos estudios, donde los receptores de hormona tiroidea en el folículo regulan el crecimiento del folículo y como consecuencia la producción de estrógenos y como consecuencia el crecimiento del ovocito y como consecuencia un ciclo ovulatorio sano, con ovulación, con un ovocito vital y potente, con una fase lútea que será sana, con unos niveles de progesterona óptimos, sin síndrome premenstrual y eso también regulará el dolor menstrual. El dolor menstrual tengo que decir que estará regulado también por factores que tienen que ver con la inflamación, no solo con unos buenos niveles de progesterona y de estrógenos. Hay más mecanismos que se deben tener en cuenta, pero en esta presentación me centro en esta parte. Por tanto, la tiroides va a jugar un papel fundamental en el crecimiento folicular,
en los niveles de estrógenos y en la regulación de todo el ciclo. Y ya hemos visto antes, ¿no? Habíamos nombrado la prolactina. La prolactina es una hormona que se libera cuando la mujer está embarazada, crecen los niveles de prolactina y también cuando está dando el pecho. Entonces, participa en la secreción de leche para dar de mamar al bebé. Pero tienes que saber algo. La prolactina es una hormona súper neuroprotectora. Protege a nivel cerebral de la señal de estrés, de la noradrenalina, de las situaciones de estrés mantenidas y que pueden provocar daño neuronal, pues la prolactina protege. Entonces dices, ostras, qué cosa más rara. Yo creía que la prolactina era mala, yo creía que la prolactina era una hormona de estrés. No. Lo que vemos es que en las mujeres hay tres posibilidades para tener los niveles de prolactina elevados. Una, mujer embarazada, fisiología, fantástico tener niveles de prolactina elevados y ahí no habrá ciclo hormonal. Para eso sirve la prolactina, para frenar el ciclo hormonal, además de para secretar leche cuando la mujer está embarazada, cuando la mujer está dando el pecho. Dos, si hubiera un prolactinoma, eso es una patología, eso es un tumor normalmente benigno, también puede haber los malignos, pero normalmente benigno a nivel del hipotálamo. Pero tres, y esto es una situación muy habitual, los niveles de estrés elevados generan niveles de prolactina elevados para neutralizar ese estrés. Y por eso antes te nombraba el South Gatillo, el Vitex Agnus Castus, y aquí tenemos a Solaray, ¿no? que ha sacado una línea de productos, pues justamente el producto que tiene que ver con la regulación menstrual es rico en Vitex Agnus Castus. Entonces, el Vitex Agnus Castus, para mí, personalmente, es uno de las mejores plantas medicinales en la regulación del ciclo hormonal y tiene la capacidad de regular la prolactina a la baja, regulando de este modo una actividad hormonal ok, una actividad hormonal óptima, subiendo estrógenos cuando es necesario y regulándolos a la baja cuando es así. Por eso digo que es casi mágico y me gusta muchísimo más que la cimicifogarra cemosa o que las isoflavonas de la soja. Otro escenario, sería para hablar largo y tendido, ¿no? En algún otro monográfico podemos hablar del síndrome de ovarios poliquísticos, se ha hablado mucho de ello. Es como el síndrome de ovarios poliquístico tiene que ver con, por un lado, la resistencia a la insulina. Vemos aquí el ciclo del síndrome de ovarios poliquístico y la resistencia a la insulina. Básicamente, la resistencia a la insulina es unos niveles de insulina elevados, consecuencia de consumo de carbohidratos refinados de forma repetitiva. Vemos aquí el pan blanco, ¿no? Consumo de carbohidratos refinados de forma repetitiva, combinado con alteraciones de la microbiota e inflamación. Estos tres elementos, carbohidratos refinados, principalmente que proceden de harinas blancas, con alteraciones de la microbiota, que está relacionado con estos consumos de carbohidratos refinados de forma repetitiva. Cuando digo carbohidratos refinados no quiero decir que haga falta hacer una dieta cetogénica. Quiero decir que hay que comer carbohidratos que provengan de las frutas, de los tubérculos, de las raíces, de las verduras, no de los carbohidratos refinados de la bollería, de las harinas, de las pastas, que eso no tiene nada de saludable. Pues bien, carbohidratos refinados que generan alteraciones en la microbiota y estas alteraciones de la microbiota y otros, como por ejemplo puede ser también el sobrepeso o la grasa central, van a generar inflamación. La combinación de estos tres elementos hacen que unos niveles de insulina elevados estimulen, y aquí vemos en la imagen de un artículo de David Ehrman, uno de mis autores favoritos y probablemente es el mayor experto mundial de síndrome de ovarios poliquístico, en un estudio aquí publicado en New England Journal of Medicine, donde explica cómo los niveles de hiperinsulinemia, insulina elevados, consecuencia de lo que hemos dicho, ¿no? Carbohidratos refinados, inflamación, microbiota alterada, esos andrógenos elevados esos niveles de insulina elevados en el ovario provocan un descenso de estrógenos. Primer problema, ya no tendremos un pico de LH, ya no tendremos progesterona, ya se altera, pero es que aparte de eso, directamente los niveles de insulina elevados, vemos aquí en la imagen esta de color rosa, la flechita insulina, estimulan en la célula teca, que es una parte del folículo dentro del ovario, estimulan en resumen en el ovario que los niveles de andrógeno
se eleven. ¿Y qué ocurre cuando los niveles de andrógenos se elevan? Los andrógenos van a frenar a los estrógenos, eso parará el ciclo hormonal y van a dar síntomas como, aparte de la amenorrea o la oligomenorrea, que es una pérdida del ciclo menstrual, o un menor número de ciclos menstruales o ovulatorios. Ahora se me estaba escapando como menstrual, ¿no? Bueno, menos ovulaciones a lo largo del año o desaparición del ciclo hormonal femenino y también signos que se relacionan con las características sexuales secundarias, como por ejemplo vemos aquí la barbilla de esta mujer, hirsutismo, vello con un patrón masculino, que se llama, eso el término técnico es hirsutismo. Entonces, estos niveles de insulina elevados pueden hacer que haya unos niveles de andrógenos elevados, eso provoca unos niveles de estrógeno bajos, alteran el ciclo hormonal y como consecuencia tenemos no ovulación o menos calidad del ovocito y aquí empieza una pérdida del ciclo menstrual correcto. Sobre todo el abordaje más potente, aunque eso lo podemos hacer para otro monográfico, de el síndrome ovario poliquístico, tendrá el target, tendrá el objetivo en la regulación de la resistencia a la insulina y eso pasará por una medicina de estilo de vida, donde la alimentación, el ejercicio y también alguna suplementación van a jugar un papel fundamental. Y ya para acabar, porque ya estoy al límite del tiempo para que haya tiempo para preguntas, hemos hablado al principio de todo como ese neuroanatomista holandés, Gert Holstege, hablaba de primero la supervivencia del individuo, después la supervivencia de la especie. Pues bien, por desgracia, a día de hoy infravaloramos por el hecho de que sea tan habitual el estrés en nuestra sociedad, el impacto vemos aquí, pues, problemas económicos, de reloj, de pareja, tiempo para cocinar, un montón de tareas, problemas de trabajo. Todo eso hace que nuestro contexto se haya alejado tanto de nuestra fisiología que altera ese eje gonadal. Entonces, directamente, ¿no? Sin rodeos, la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal, que es el eje de estrés, vamos a traducirlo para que nos entendamos todos, ¿no? El eje de estrés, que es el que se activa a consecuencia de estas vidas occidentales, por sí solo va a frenar el eje gonadal, va a frenar el eje ovulatorio. Y aquí, por supuesto, como hemos dicho, técnicas como la meditación, pero sobre todo la toma de conciencia de cuál es mi vida, de cuáles son las decisiones que tengo que empezar a tomar si quiero de verdad que mi ciclo hormonal sea un ciclo regular y que funcione de un modo óptimo. Con esto llego a la finalización de esta ponencia. Muchísimas gracias por tu atención. Te dejo por aquí mis redes personales por si quieres seguirme y aprender más de los contenidos que desde Regenera aportamos. Por supuesto, si te ha gustado y consideras que es valioso lo que aportamos, se agradece un like y una suscripción a este canal de YouTube. Y también quiero agradecer a por supuesto, a Solaray por ser partner en este monográfico y también a Marta Marcé, que después va a dar una ponencia espectacular sobre menopausia y que, por supuesto, aquí voy a estar para disfrutarlo. Muchas gracias y este es el final de esta ponencia. Ahora, muchas gracias David por la ponencia, perfecto, no había activado el Gracias, micro. Lorena. Vale, tengo aquí algunas preguntas, así que vamos al lío, a ver si nos da tiempo a contestar algunas. Mira, nos preguntan, ¿qué causas producen la amenorrea? Vale, a ver, causas de amenorrea hay múltiples. Algunas son orgánicas, eso significa patología orgánica, y otras son funcionales. La realidad es que entre las las desórdenes funcionales y las patologías orgánicas, no es que una cosa sea una cosa y otra cosa sea otra, sino que hay un continuum. Se suele empezar con un problema funcional. Las más habituales, vamos a nombrar los problemas de hiperactividad del sistema nervioso central, ¿no? Unos niveles de estrés elevado, unos niveles de cortisol. Se pueden medir cortisol en saliva, esos niveles de cortisol elevados, una amenorrea por estrés se llama.
es probablemente una de las causas más habituales. Otra de las causas más habituales es por tener unos niveles de prolactina elevados, ¿no? Unos niveles de prolactina elevados van a generar una amenorrea hipotalámica, que se llama. Entonces, ya hemos hablado en esta ponencia de por qué la prolactina sube. Eh, Puede ser o por un prolactinoma, es decir, una tumoración benigna en el hipotálamo, pero la mayoría de las veces es unos niveles de prolactina que suben para proteger del estrés a nivel central. Entonces ahí pues tiene mucho que ver con la menorrea por estrés, pero es diferente porque tenemos unos niveles de prolactina elevados. Aquí en los niveles de prolactina elevados es donde el South gatillo, donde el Vitex agnus castus funciona muy bien. Y después, obviamente, los niveles de prolactina también estarían altos, como he dicho en la presentación, por estar embarazada o por estar dando el pecho, ¿eh? Más causa sería un déficit de peso corporal. Esas pacientes con problemas clínicos o subclínicos de anorexia, normalmente se relaciona con un porcentaje de grasa demasiado bajo, pero no solo es un porcentaje de grasa demasiado bajo, se considera que un porcentaje de grasa por debajo de un 12% no es compatible con la fertilidad y se apaga el eje gonadal, pero no solo es eso, sino que muchas veces está relacionado, uno, también con un exceso de actividad cerebral que se esconde en los casos de anorexia subclínica o en casos de deportistas, que no es un problema de anorexia, sino que el ejercicio físico extenuante genera un compromiso de energía que da lugar a unos niveles de porcentajes de grasa muy bajos y también da lugar a, a- pues que no haya suficiente energía y se escoja primero supervivencia del individuo y se frene gonadal. Un par más, el propio síndrome de ovario poliquístico, los niveles de andrógenos elevados de forma crónica van a dar amenorrea y también los desórdenes de tiroides. Aparte de eso, pues hay algunas patologías que eso ya deberían ser exploradas por el ginecólogo o ginecóloga, pero las principales disfunciones que se van a dar y que encontramos en el día a día serían estas, porque también, como digo, la tiroides aunque sea una tiroiditis, sea una patología, pero en muchas ocasiones empieza como una disfunción, un déficit de función tiroideo, un hipotiroidismo, falta de función de la tiroides, entonces tenemos un folículo que no tiene suficiente energía y no se llega a ovular y entonces se da amenorrea. Ujú. No sé si a Nos veces preguntan hablo también. demasiado técnico y demasiado rápido, pero es que no sé explicarlo de otro modo. No, yo creo que se ha entendido bastante bien, ¿eh? Vale. Nos preguntan también, ¿es indicativo de algo que la duración de las reglas sea solo de 2 días? Sí, el volumen del sangrado tiene que ver con el tamaño del endometrio y el tamaño del endometrio tiene que ver con los niveles de estrógenos durante el ciclo. Ya hemos visto que los niveles de estrógenos tenían como dos curvas. He dicho camello, no sé, nunca sé si es el camello o el dromedario el que tiene dos curvas, pero bueno, he dicho el camello, da igual. Pues esas dos curvas de estrógenos dependen de que el folículo sea bien estimulado, entonces tendrá unos niveles de estrógenos altos, como hemos visto durante toda la ponencia. Eso me dará un pico de LH suficientemente potente que me dará un cuerpo lúteo suficientemente potente. He dicho que el cuerpo lúteo hacía progesterona, pero el cuerpo lúteo también hace estrógenos. Entonces, los niveles suficientemente óptimos de estrógenos en la fase folicular y en la fase lútea hacen que el endometrio se engorde y de ese modo, cuando llega el momento de la descamación, porque no ha habido embarazo, el volumen del sangrado, pues ese es óptimo y de ahí será de 3 a 5 días. Entonces, cuando tienes un sangrado con menos cantidad y menos días, es indicativo de un volumen endometrial menor y como consecuencia una señal molecular de estrógenos también más baja. Ujú. ¿Y cómo subimos la progesterona? También nos preguntan. Los Mira, niveles de el progesterona. cuerpo lúteo es súper sensible a los niveles de oxidantes, súper sensible a los niveles de oxidantes. Entonces, será fundamental que la alimentación sea lo más antiinflamatoria posible, como he explicado al inicio de la ponencia. Puede ser útil el uso de combos de combos de suplementos nutricionales, pues que tengan, pues mira, aquí está como te digo, ¿no? El stage menstrual que tiene jengibre, que tiene té verde, que tiene el saúd gatillo, que tiene también polifenoles. Entonces, esos polifenoles
polifenoles tienen efectos antioxidantes y el cuerpo lúteo es tan sensible a los radicales libres, a los efectos oxidativos de la inflamación, que es uno de las estrategias más potentes para llevar a cabo. Y hay otra cosa que también es muy interesante, que es la vascularización de la pelvis menor. Cuando hay, por ejemplo, una caída de órganos, que eso se da pues cuando hay problemas en la faja abdominal, en la mujer a veces ocurre, o cuando hay, por ejemplo, inflamación o sobrepeso, el incremento de presión en el abdomen genera que los órganos presionen a la pelvis menor. Entonces, esa presión sobre los ovarios hace que la vascularización sea menor. Esa falta de vascularización, el cuerpo lúteo es muy sensible. Entonces, si queremos neutralizar los oxidantes, ya hemos hablado, ¿no? Melatonina es súper antioxidante, hemos hablado de los polifenoles, hemos hablado de la alimentación, pero también es muy importante la vascularización. Entonces, el ejercicio físico, la pérdida de peso o el peso óptimo, la buena presión a nivel abdominal, una buena salud del suelo pélvico y de la pelvis menor es muy importante. Y obviamente todo lo que ya he explicado, ¿no? De tener unos niveles de estrógenos, Sí. que den un pico de LH y que eso luteinice el folículo y tener un cuerpo lúteo potente. Ujú. Bueno, pues muy bien. Para poder seguir más o menos en hora, yo te voy a despedir aquí, David. De nuevo, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por tu ponencia, ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Lorena. Un beso a todos. Hasta luego, adiós. Bueno, que no se vaya nadie porque todavía nos queda la mitad del 50% de este monográfico de salud hormonal femenina, que como sabéis hemos organizado gracias a Solaray. Hemos nombrado algunos de los productos de esta nueva línea de Herbalife Stages, donde bueno, pues es una línea que, como hemos dicho, acompaña en todas las etapas, ¿no? David nos ha hablado más de menstrual, que es un producto indicado para ese ciclo menstrual saludable, que mejora no solamente los síntomas, sino que también ayuda a tener a regular ese ciclo, ¿no? Con todos estos principios activos de los que nos ha hablado, David, el gatillo, los polifenoles, etcétera. Pero hay otros 4 productos dentro de esta línea que son deseo, para toda la parte de contribuir al deseo y a la función sexual, perimeno, meno y postmeno, porque cada etapa, y ahora vamos a aprender mucho más acerca de menopausia con Marta Marcé, requiere de unas necesidades específicas. Así que bueno, os vamos a estar dejando el link a la línea de Solaray para que lo conozcáis un poco mejor, para que conozcáis mucho más sobre sus productos, y ya sabéis que tenéis disponible en sus redes sociales también cualquier duda adicional que tengáis, podéis preguntar. Y también que estaremos respondiendo a vuestras preguntas aquí. Así que nada, que no se vaya nadie. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la ponencia de Marta Marcé. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. Es un placer Muchísimas tenerte gracias. aquí. Es El un placer placer es tenerte mío. aquí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy Bien, contenta de estar por aquí, la verdad que sí. genial. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues un poco de mi tema, ¿no? Que es menopausia, perimenopausia, todo lo que tiene que ver con vivir bien esta etapa, desmitificar muchas cosas, aprender a su sentido biológico incluso y cómo podemos acompañarla. Así que de esto os voy a hablar hoy. Genial, pues cuando quieras puedes compartir pantalla y empezar. Genial. Pues vamos allá. Muy bien. Bueno, primero quería la parte un poco aburrida que es presentarme por si hay personas que están aquí, como no es mi medio, pues para que sepan un poco por qué una mujer joven, y luego digo entre comillas porque cada vez lo soy menos y cada vez que lo voy diciendo ya
tiene menos gracia, pero bueno, tengo 39 años actualmente, pero desde hace más de 13 años que estoy en menopausia, entré en menopausia por un cáncer de ovarios. Y bueno, me encontré con muchas dificultades para entender esta etapa, con mucho tabú, con mucha problemática para poder vivirla con plenitud, porque además en mi caso no pude tomar terapia hormonal sustitutiva por haber tenido un cáncer hormonal y porque lo determinaron así los médicos en su momento. Entonces me encontré con 26 años, que tenía en ese momento con muchísima sintomatología, con un altibajo de emociones y síntomas difíciles de manejar y con muy pocas respuestas, ¿no? En la medicina convencional era o bien me tomaba la terapia o había muy poco que hacer, ¿no? Esperar a que tuviera osteoporosis, depresión, problemas metabólicos y ya, pues, que me personara ahí a ver qué podían hacer, ¿no? Con todas esas ya enfermedades. Y bueno, en mi caso, pues soy una persona bastante inconformista, curiosa y decidí que no quería que fuera así. Y investigué muchísimo esta etapa, que ahora hablamos mucho más de ella, pero hace 13 años os aseguro que era un tabú enorme. Entonces, bueno, estudié la carrera universitaria de dietética y nutrición, estudié naturopatía, me formé muchísimo, hice muchos cambios en mi estilo de vida. Hoy en día puedo decir la verdad que tengo una vida muy plena, muy saludable, mucho más saludable que antes de pasar por el cáncer y antes de pasar por la menopausia. Y por eso estoy aquí, ¿no? Porque creo que mi labor en el mundo es divulgar sobre menopausia de una forma rigurosa, práctica, dándoos información para poder vivirla con felicidad y por eso mi libro se llama Disfruta tu menopausia, ¿no? Así que hoy vamos a hablar un poquito, nos ha venido genial esta clase de David porque entendemos ahora un poco lo que es el ciclo ovulatorio, ¿no? Como ha dicho David, y vamos a entender ahora qué pasa, ¿no? Con nuestro ciclo hormonal a partir de la perimenopausia, qué cambios experimentamos porque tenemos estos síntomas y qué podemos hacer, ¿no? Que es esto lo que a mí me faltó, que es qué puedo hacer con mis hábitos, ¿no? Y qué es lo que intento transmitir en mis redes sociales, con mis pacientes en la consulta. Y esto es lo que quiero hoy, pues, un poco transmitiros. Así que espero que os guste muchísimo, que lo podáis aplicar, tanto si sois profesionales como si no. Entonces, bueno, primera pregunta, ¿qué es la menopausia? ¿No? Porque es que hablamos muchísimo de la menopausia y encuentro que en muchas ocasiones no sabemos bien lo que es. Y entonces, lo primero que os quería compartir es que la menopausia, como veis aquí en este gráfico, es un día en la vida de la mujer. Es ese día en el que hace 12 meses donde ya no hemos menstruado siempre que sea en una edad normal o que se descarte por analítica, porque como os estaba comentando David, ahora en las preguntas, puede haber una amenorrea hipotalámica, ¿no? A veces cuando nos viene a la consulta una mujer con 30 y largos 40, bueno, tenemos que hacer un poco de cribaje y ver si realmente lo que le está pasando es una menopausia, bueno, esto lo podemos ver con analítica, o una amenorrea hipotalámica, ¿no? Pero bueno, si estamos ya en una edad que sería la que nos toca, hace 12 meses que no menstruamos, ese día en el que cumplimos un año, como estadísticamente ya sabemos que es difícil, ¿no? Que vuelva la menstruación, determinamos que estamos en menopausia. Y es un día, ¿vale? Todo lo que viene antes, unos 10 años antes, decimos que es la perimenopausia. ¿Por qué? Porque sabemos que 10 años antes de este día concreto es cuando van a empezar a ver los cambios más importantes a nivel hormonal que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Donde vamos a tener todas estas fluctuaciones hormonales, tanto de hormonas centrales como de hormonas gonadales, que van a empezar a traer pues, los diferentes síntomas que podemos experimentar o no, ¿vale? Y es una etapa súper importante para mí la perimenopausia. Yo no la he vivido porque, claro, yo como entré en una operación, me extrajeron todos los órganos y ahí entré directamente, ¿no? En menopausia no la pude vivir, siempre pienso, o sea, qué guay, porque es una etapa muy importante donde nuestro cerebro y nuestro cuerpo se va adaptando a los diferentes cambios. Y después, todo lo que viene después de ese día, la menopausia es la posmenopausia, ¿vale? Que normalmente, y para facilitar el tema, cuando hable de menopausia estaré hablando sobre todo del día concreto y todo lo que viene después para no liarnos tanto entre menopausia y posmenopausia, porque es que hablar de menopausia es realmente hablar de un día, ¿no? Entonces, este gráfico me gusta mucho porque nos ayuda un poco a ver, ¿no? Visualmente qué son las diferentes etapas, ¿no? Todo lo que es el ciclo hormonal normal, ¿no? Donde tenemos, si todo va bien,
ciclos hormonales, estos son estos dibujitos que van hacia arriba como una flechita, ¿vale? De forma cíclica. Después, 10 años antes más o menos de la menopausia, empezaremos con la perimenopausia. Pensad que si en España la media de la menopausia está sobre los 51 años, tenemos que empezar a pensar en este cambio hormonal a los 40, 41 años, cosa que enfada mucho a las mujeres cuando se lo cuente, pero es una realidad y no nos lo tenemos que tomar como algo malo, porque la menopausia no tiene por qué ser algo malo. De esto también vamos a estar hablando y sobre todo al final os quiero hacer una reflexión muy importante, sino que lo que tenemos que ver es como algo positivo, de decir, tengo 10 años por delante para prepararme, ¿no? Un mensaje que os quiero dejar muy claro es que el estradiol y las hormonas femeninas son como un regalo, ¿no?, que nos da la biología, que nos protegen muchísimo. O sea, las mujeres en la biología somos un asset ultra importante, ¿no?, para la reproducción de la especie. Entonces tenemos estas hormonas, sobre todo el estradiol, bueno, la progesterona también es una maravilla, que nos protege nuestro corazón, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestro cerebro, porque somos una parte, un eslabón importantísimo de la biología. Y cuando este se va yendo, el mensaje que nos va dando es, oye, todo esto que te he protegido extra este tiempo, yo me voy, ¿no? Que los hombres no lo tienen y ahora te toca a ti, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a estar hablando, cómo pasamos de tener el estradiol que hace muchas cosas para nosotras a ser nosotras las que tenemos que cuidarnos. Y este es el gran aprendizaje de la perimenopausia. A partir de los 40 años es más importante que nunca que invirtamos en nosotras y en nuestro autocuidado, ¿vale? Entonces aquí vemos que en esta etapa de la perimenopausia tenemos ciclos que ya no son tan cíclicos, ¿no? Depende de la mujer, a veces sí, pero puede cambiar la cantidad, ahora lo veremos un poquito más en concreto. Y después, a partir de la menopausia, tenemos la posmenopausia, donde ya no hay ciclos, ¿vale? Entonces, la perimenopausia, le llamo la segunda adolescencia. ¿Por qué? Pues que es que hay un montón de cambios hormonales, tenemos un montón de fluctuaciones hormonales y esto a lo que más se nos puede llegar a parecer es a nuestra adolescencia, ¿no? En nuestra adolescencia también sufrimos un montón de fluctuaciones de cómo estamos. Sentimos que nos cambia el humor, sentimos que nos sale pelo, que nos cambia la piel, que nos cambia el cuerpo. Es una segunda adolescencia, ¿no? De hecho, a nivel hormonal, ¿qué pasa, no? Se calcula que a partir, cuando tenemos menos de 100 folículos primordiales, es cuando podemos empezar a tener las inhibinas lo suficientemente bajas para que la FSH, que es la hormona central, se eleve, ¿no? O sea, lo primero que vamos a sentir es que la FSH, que para hablar súper llano, es la hormona que le dice a los folículos, como os comentaba David, que empiecen a madurar y a generar estrógenos, la FSH se va a elevar porque como hay pocos folículos que forman pocos estrógenos, estos la inhiben menos, ¿no? Entonces dice, oye, ¿qué pasa? Os estoy diciendo que maduréis, que crezcáis, que forméis estrógenos, pero no lo hacéis lo suficientemente de forma elevada para que yo me frene. Entonces, ¿qué hago? Yo me elevo más, el FSH se eleva más para seguir estimulando a estos folículos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en la fase esa primogenia que vemos aquí en este gráfico es una FSH que se está elevando, unas inhibinas que van bajando y un estradiol, unos estrógenos que se pueden ir manteniendo, vamos a decirlo así. Con la LH y la progesterona va a pasar algo parecido un poquito más tardío, pero va a ir paralelo, ¿vale? Lo que os explico para la FSH y los estrógenos nos va a servir también para LH y progesterona. Entonces, esto va a ser lo primero. ¿Qué va a pasar a continuación a medida que vayan pasando los años? Hemos dicho es un periodo largo, ¿vale? Es un periodo de 10 años, entonces va a haber diferentes fases incluso dentro de la propia perimenopausia. La FSH seguirá elevada y es lo primero que vemos en analítica normalmente, pero ya no va a ser con unos estrógenos normales. Vamos a empezar a ver que tenemos unos estrógenos, sobre todo un estradiol, que van a ir a la baja, ¿no? A nivel de ciclos, ¿qué vamos a notar? Que seguramente hay ciclos que nos faltan, pueden haber ciclos que se alargan, pero ojo, porque puede haber mujeres con una tendencia más estrogénica que van a tener ciclos más cortos, que por ejemplo les pueden venir cada 20 días por este dominio relativo estrogénico, que incluso tienen más sangrado y dicen, oye, pero ¿qué está pasando? ¿No? Que tengo ciclos peor, ¿no? Que ahora que me voy a menopausia. Normalmente no me voy a enredar mucho aquí porque son muchos conceptos, pero es porque hay
un dominio relativo estrogénico, porque la progesterona se forma casi bien toda en el cuerpo lúteo, ¿no? En todo lo que es nuestros folículos. Pero una de las cosas que también va a cambiar en perimenopausia es que la formación de estrógenos va a pasar a formarse hacia nuestra grasa, ¿vale? La aromatización de los estrógenos va a suceder más en nuestra grasa y eso va a hacer que en lugar de tener estradiol como estrógeno dominante vamos a tener estrona, ¿vale? Que es un estrógeno también, pero con particularidades diferentes. Entonces nos encontramos en la perimenopausia que primero FSH se eleva y estradiol se mantiene, luego FSH se mantiene elevada y estradiol ya va a la baja. Y además tenemos este cambio, ¿vale? De estradiol hacia estrona y hay una producción en la grasa, ¿vale? Por eso tiene importancia después porque cuando hablemos de la parte metabólica es importante. Entonces, cuando ya los niveles estrogénicos y de progesterona son demasiado bajos, ya no tenemos folículos, viene la menopausia, este día concreto donde ya no hay más ciclos hormonales y es la etapa que nos toca hasta el final de nuestros días, la nueva realidad, ¿no? Si hay una pregunta que me hacen, tanto en redes sociales como en diferentes espacios, es, Marta, ¿cuándo se acaba la menopausia? Y siempre digo lo mismo, la menopausia no se acaba. Si entendemos la menopausia como este conjunto de menopausia y posmenopausia, no se acaba, es nuestra nueva realidad. O sea, aquí podemos ver un poco, ¿no? La línea seguida son los niveles estrogénicos y la que es punteada es la progesterona. Si nos fijamos, ¿no? De niños tenemos como una cosa más aplanada a nivel hormonal, después viene la adolescencia y tenemos este baile hormonal a nivel de todas nuestras hormonas, después cogemos como una ciclicidad. En la perimenopausia volvemos a tener esta segunda adolescencia que le llamamos y luego entramos en una nueva fase hormonal, ¿no? Que es la menopausia, que ya es la que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días, casi bien la mitad de nuestra vida, ¿no? Porque cada vez vivimos menos y si pensamos que a los 40 va a empezar el cambio hormonal y de los 50 a los 80 y largos vamos a vivir en menopausia, más vale que veamos la menopausia como una etapa positiva, con sus beneficios, con sus retos, obviamente, pero que la entendamos y la sepamos acompañar, porque si no estamos con un montón de años en nuestra vida, que lo único que vamos a hacer es estar negadas a ello, ¿no? Aquí hay muchas reflexiones para hacer, pero ¿por qué, no? En Occidente, por ejemplo, tenemos tan mala concepción de la menopausia y en Oriente no tanto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Japón es un país donde la toma de terapia hormonal de reemplazo es poquísima. Es menos de un 4% de las mujeres. Y preguntarás, pues bueno, quizá es un país que está en contra, que a partir de ciertos estudios que salieron en el 2000 que dijeron que toda la terapia hormonal de reemplazo provocaba cáncer, pues decidieron mantener eso. No es así, porque sí quedan terapia hormonal de reemplazo, pero son las mujeres las que lo necesitan menos. ¿Y por qué lo necesitan menos? Por dos motivos principales. Uno, evidentemente, alimentación rica en isoflavonas, microbiota que la sabe convertir, estilo de vida diferente, etcétera. Pero hay una segunda cosa estudiada científicamente que hace que estas mujeres en Oriente tengan una concepción muchísimo mejor de la menopausia y la vivan mejor, que es que las personas mayores en Japón están muchísimo más respetadas. Entonces, al tener un concepto positivo de envejecer, las mujeres se toman de otra manera la menopausia y la viven con menos síntomas. Es súper interesante, pero creo que es una lección a recibir por nuestra parte de reentender esta etapa, dar muchas herramientas y a través de entenderla, vivirla de forma positiva, porque no solo nos va a hacer vivirla mejor de aquí, sino que realmente va a cambiar nuestra sintomatología, ¿no? Por eso es tan importante reentender esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto la perimenopausia, la menopausia es un día y después la posmenopausia, ¿no? Entonces, ¿por qué experimentamos tantos síntomas, ¿no? en menopausia? Porque es que son muchos, ¿no? Podemos como nombrar algunos, los sofocos, los cambios en nuestro peso, en la distribución de la grasa, la osteoporosis, osteopenia, cambios de humor, dificultades para dormir,
Cambios en el pelo, en la piel, sequedad vaginal, muchos, ¿no? Son muchos cambios y diremos, ostras, es que Marta, hasta ahora me has estado hablando de hormonas sexuales, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que en teoría está para regular nuestro ciclo hormonal y destinado a la reproducción tenga tanta repercusión en nuestro cuerpo y tanta sintomatología si es algo como son hormonas sexuales, ¿no? Pues porque nos tendríamos que preguntar dónde tenemos o no tenemos receptores hormonales. Es una gran pregunta porque además, a medida que más se estudia a la mujer, sabemos la gran distribución de los receptores hormonales, tanto estrogénicos como de progesterona. Y el cerebro es el gran ejemplo, ¿no? De esto. Tenemos muchísimos receptores hormonales en el cerebro y por eso tenemos tantos cambios, no solo en perimenopausia y menopausia, como os contaba David, también durante nuestro ciclo ovulatorio, ¿no? Nuestro ciclo hormonal. Nos sentimos totalmente diferentes. La primera fase del ciclo dominada por los estrógenos, donde estamos más hacia afuera, con más ganas de salir, más ganas de conectar. Nuestra piel está diferente incluso, ¿no? Y cuando domina más la progesterona, quizás una fase más interna, la energía más baja, estoy como más tranquila, calmada, ¿no? Pues en perimenopausia, evidentemente, y menopausia, notamos todos estos efectos porque a nivel cerebral tenemos muchísimos receptores. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes estudios clínicos hechos sobre el cerebro, igual que la gran mayoría de estudios clínicos, se hacen sobre modelos masculinos. Entonces, hay muchos misterios aún, ¿no? Sobre la relación entre las hormonas y nuestro cerebro, por ejemplo. Ahora ya empiezan a haber neurocientíficas, porque son mujeres, que están estudiando el por qué las mujeres tenemos más probabilidad de tener demencia o tener Alzheimer. Si es un tema de sexo, tiene que haber algo aquí con las hormonas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Lisa Mosconi, que os recomiendo mucho sus libros, el último que es el cerebro de la menopausia, no está en español aún, pero la verdad que está genial. Ella investiga, ¿no? Y habla de cosas súper interesantes, como que cambia el peso del cerebro, cambia las zonas más activas del cerebro cuando descienden los estrógenos y la progesterona. Entonces, por supuesto que vamos a tener muchos cambios a nivel global en nuestro cuerpo porque receptores hormonales tenemos donde no tenemos, ¿no? Tenemos en el músculo, tenemos en el hígado, tenemos en el cerebro, tenemos en la piel, tenemos en el hueso. Entonces, esto lo que va a significar es que tendremos una remodelación global de nosotras mismas. Y las que estéis en esta etapa, pensad, ¿no? Qué fácil es sentirse diferente también. Ahora cuando hablemos del cerebro os hablaré un poco de mi reflexión después de haber experimentado, ¿no? Este cambio y de haberlo visto en tantas mujeres, ¿no? ¿Por qué, ¿no? También este cambio, porque todo tiene un porqué y la menopausia también tiene su sentido, que también os quiero hablar de ello un poquito más adelante. Entonces, hay tantos cambios que no os puedo hablar de todo en una hora, me enrollo mucho, como estáis viendo. Lo he intentado agrupar en lo más importante y hacer grupos y hablaros también de esos cambios un poco que podemos hacer a través de nuestro estilo de vida, que para mí también es lo más importante, pero evidentemente hay muchísimo más tema aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, os quería hablar primero del metabolismo, ¿vale? Porque si hay algo que las mujeres experimentan aquí, son cambios en su cuerpo. Yo no me centro en el tema del peso, porque creo que un número en la báscula puede abarcar muchos tipos de interpretaciones, pero evidentemente las mujeres en esta etapa pueden sentir que su peso cambia y si no cambia su peso, que hay una redistribución de la grasa, que ahora también os comentaré el por qué, ¿vale? Y que muchas veces lo que pasa es como, igual que siempre, cuidándome o no, hago el ejercicio que he hecho siempre o el no ejercicio que he hecho siempre y de repente mi cuerpo ha cambiado. ¿Por qué pasa esto? Pues es que, ¿cómo no va a pasar? O sea, el estradiol es que tiene muchísima relación con muchísimos aspectos del metabolismo que hacen que aumente la resistencia a la insulina. Para explicarlo es súper sencillo.
la glucosa, los glúcidos, para entrar adentro de la célula, quemarse y convertirse en ATP, en energía, tienen una puerta. Esa puerta no está abierta, se tiene que abrir con una llave, que es la insulina que se segrega por parte del páncreas, ¿vale? Digamos que en nuestra etapa fértil, con los estrógenos a tope y sobre todo en la primera parte del ciclo, ¿vale? Antes de la ovulación y hasta la ovulación, esta puerta está abierta y tú puedes comer pan blanco, que no es lo mejor en ninguna etapa, ¿eh? Pero azúcar, lo que sea, y le va a costar muchísimo menos entrar a un alimento, yo qué sé, un bollo, ¿no? Que tiene muchísimo azúcar y una carga glucémica altísima, le va a costar menos, aunque llegue todo de golpe, entrar dentro de la célula y quemarse, ¿vale? Le va a ser más fácil porque esa puerta se abre súper fácil, esa llave abre, es súper sencillo y entra. ¿Qué pasa? Que por diferentes aspectos que ahora os comento, en perimenopausia y menopausia es como esa llave le cuesta abrir la puerta. Entonces, a veces está a tiempo de abrir la puerta y dejar entrar la glucosa dentro y a veces no. Entonces, entran algunas moléculas adentro y otras se quedan en sangre, elevando los niveles de glucosa y requiriendo que nuestro páncreas tenga que trabajar más para generar más insulina para intentar entrar esta glucosa, ¿no? Pero al mantener niveles más elevados, tanto de glucosa como insulina, lo que vamos a hacer es guardar más eso que comamos en formato grasa, sobre todo a nivel de abdomen, ¿vale? Y tener más dificultades para utilizarlo como energía, ¿vale? Esto es lo que se llama resistencia a la insulina. Y los estrógenos afectan directamente a que aumente la resistencia a la insulina. Directamente porque el estrógeno estimula la formación de insulina en los islotes de Langerhans en el páncreas, porque estimula transportadores como el GLUT4, porque cuando están bajos los estrógenos se estimula la neoglucogénesis, que no me voy a entretener mucho, son cosas más técnicas, ya lo sé, pero para los que seáis profesionales quizá os gusta tener esta información. El estrógeno disminuye la neoglucogénesis, que es la formación de energía a través de sustratos no glucídicos, igual que hay un aumento en menopausia y perimenopausia de la glucogenólisis, que es el romper, ¿no? El glucógeno para formar energía. Todo esto se ve estimulado y por lo tanto se elevan por todas estas vías los niveles de glucosa y se estimula la resistencia a la insulina. Esto directamente por los estrógenos. Pero es que además sabemos que en perimenopausia y menopausia aumenta la inflamación. ¿El por qué? Hay diversas teorías. Uno, por el cambio en mucosas que veremos. Parece que hay un intestino más permeable que puede aumentar todo lo que es la inflamación. Dos, porque aumenta el cortisol por diferentes motivos también, que también veremos un poquito más adelante y parece que esto también puede colaborar porque hay cambios en la microbiota. Hay diferentes teorías, pero lo que se constata en los estudios es que los marcadores inflamatorios se elevan en menopausia y que por lo tanto la inflamación lo que acaba activando es más resistencia a la insulina que se suma a la que ya directamente activaban los estrógenos. Además, hemos dicho que aumenta la grasa visceral por la resistencia a la insulina, pero no solo por eso, es porque el perfil hormonal de la menopausia hace que haya menos grasa en las caderas y más grasa a nivel de abdomen, ¿vale? Simplemente el cambio hormonal, no solo la resistencia a la insulina, hace que haya una redistribución de la grasa. Por eso siempre digo que hay una parte importante que me molesta cuando se habla de la menopausia, que es vuelve tu cuerpo de antes. Mentira. Hay una parte de aceptación importantísima de decir, vale, la niña tiene un cuerpo recto, la adolescente empieza a tener curvas, la mujer en edad fértil tiene más curvas, más acumulación de grasa en las caderas. La mujer en premenopausia y en perimenopausia y menopausia naturalmente va a tener un cuerpo más recto, que hay que visibilizar, mostrar y buscar la salud, pero no podemos obsesionarnos con un cuerpo súper curvilíneo, con mucha grasa en las caderas y menos en el abdomen, porque naturalmente no va a pasar. Hay que mantener una grasa abdominal saludable dentro de la salud, un metabolismo flexible, y eso creo que es el objetivo aquí, ¿no? Más que luchar contra lo natural que nos toca en esta etapa, ¿no? Y por eso también es importante comunicarlo. Y
todo esto acaba afectando también a nivel cardiovascular, ¿no? Hay más cambios, directamente los estrógenos cambian el transporte del colesterol, por ejemplo, o incluso la menor formación de colágeno afecta, ¿no? Todo lo que son el tejido de venas y arterias, pero evidentemente que nuestra hemoglobina glicosilada suba, en general los niveles de glucosa e insulina se eleven, van a afectar a nuestra salud cardiovascular, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como decía, el estradiol durante nuestra etapa fértil nos, nos protege. Una de las cosas que protege es a nuestro corazón y a nuestro sistema cardiovascular, y cuando se va yendo y nos va diciendo adiós, nos toca a nosotras cuidar de él. ¿Qué podemos hacer, no? Aquí, pues bueno, para mí el objetivo aquí, que después hay que individualizar, hay que mirar y cada persona es un mundo, es entender lo que os he dicho de esa puerta y esa llave que le cuesta más entrar, le cuesta más abrir y que entre la glucosa, y se lo vamos a poner fácil, ¿vale? O sea, el estradiol nos daba un poquito de vidilla para hacer un poco lo que quería, y a partir de este momento depende de nosotras y depende de que se lo pongamos fácil. Entonces, si yo tengo dificultad para que la glucosa penetre bien dentro de la célula, no le puedo mandar un paquete enorme de glucosa que le llegue todo de golpe y que le ponga en problemas esa entrada, ¿no? Porque si hemos dicho que le cuesta abrir la puerta y yo le meto un paquete gigante, mucha parte de esa glucosa no entrará. Entonces, ¿de qué os hablo cuando os hablo de un paquete grande de glucosa? Pues de todo lo que son cereales refinados, la fruta, perfecto, porque tiene fibras y otros componentes que evidentemente nos van a ayudar a regular, pero cómela entera y cómela fresca, no comas fruta deshidratada, no comas zumos ni que sean naturales, porque evidentemente esto es lo que nos hace es este paquete grande, ¿no? Evidentemente los dulces, la bollería, me da igual que sea agave, sirope de la India, de no sé qué, todo lo que son edulcorantes. Hay que cambiar esto, y siempre que se coman alimentos ricos en carbohidratos, que no tengo ningún problema, todo lo contrario, no soy nada favorable de sacar todos los carbohidratos de menopausia y perimenopausia. Creo que es algo que empeora bastante la flexibilidad metabólica, los niveles de energía, la adherencia y entre muchas otras cosas, pero evidentemente los alimentos ricos en carbohidratos siempre nos vendrán mejor acompañados de alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en grasas y proteínas, porque van a hacer que esa llegada de glucosa a nuestra célula sea puntual, poco a poco, y que sea como, ah, vale, gracias, ahora puedo ayudar a que entre esta glucosa poquito a poco y no generar estos picos, ¿no? Hay muchísimas más estrategias, pero esto es como algo importantísimo. Luego, sabemos que hay más resistencia a la insulina. Os estaba hablando antes, David, también, ¿no? De la parte circadiana, importantísima. Hay más resistencia a la insulina natural de noche que de día. Aprovechemos para comer de día, donde va a haber más permeabilidad, ¿no? Si yo como a las 10 de la noche, es mucho más fácil que eso que estoy comiendo se acumule en forma de grasa visceral. Entonces, es mejor que las ingestas potentes las hagamos de día, sobre todo aquellas ricas en carbohidratos, y de noche comamos pronto y podamos comer más fibras, más proteínas, más grasas. Va a ser muchísimo más sencillo. Otra herramienta que me parece súper interesante para estimular la flexibilidad metabólica es el ayuno intermitente. Para mí, 12 horas no es ayuno intermitente, es como lo mínimo que deberíamos hacer, pero necesitamos en este metabolismo con dificultades dejar espacios en el día de digestión y de no digestión. Esas 12 horas, que pueden llegar a 14, 16 horas, nos va a ayudar un montón a que el cuerpo se tenga que buscar el trabajo para obtener energía de otros sustratos que no solo lo que estamos comiendo, siempre vigilando cómo estamos, cómo no estamos, cómo nos sienta, cómo no, y sin ser flexibles y siempre si tenemos mala relación con la comida, ¿no? Ya doy todos los disclaimers antes de que nadie diga nada, pero para mí es una herramienta interesante y sobre todo interesantísimo no estar picando todo el día, ¿no? Porque si no estoy todo el día con niveles de glucosa elevados, de insulina elevados, y no dejo el cuerpo que se busque las castañas de sacar energía de otros sitios, ¿no? Es muy importante hacer pocas comidas bien hechas. Las mujeres llegadas a esta etapa, como me llegan a mí a la consulta muchas veces, es
con dietas súper restrictivas, comiendo súper poquito, 25 veces al día, comiendo siempre lo mismo, con súper poca variedad, lo que desnutre a su microbiota con toda la importancia que tiene la microbiota en esta etapa. Entonces, no le tenemos que tener miedo a hacer buenos platos, contundentes, saciantes, y para saciarnos no hay otra que comer suficiente proteína y suficiente grasa, que son simplemente por el hecho de que están más tiempo en el estómago y segregan más hormonas de saciedad. Si yo solo como una crema de verduras, es que esa saciedad me va a durar 20 minutos. Entonces, es mucho mejor hacer platos contundentes, pocos, y no tener ese miedo de, ay, es que yo con mucha hambre a la comida, ¿no? Para mí, una alimentación adaptada a esta etapa de la vida es la clave para vivirla bien. Y si yo hago dietas de 1000 calorías con 5 comidas al día, no estoy adaptándome para nada a esta etapa de la vida y me va a costar muchísimo más tener un peso saludable y salud metabólica que si realmente como menos y hago comidas realmente potentes y saciantes. Luego, evidentemente, ejercicio físico. Estoy tardando en decirlo porque es que soy muy pesada con eso, los que me conocéis ya lo sabéis que soy súper pesada, pero es que la mejor herramienta para compensar el descenso hormonal y todos los efectos que tiene el descenso, sobre todo el estradiol, en la resistencia a la insulina es el músculo. Como más músculo tengo, más permeabilidad a la glucosa y más gasto basal de energía. Es decir, yo estando aquí sentada gasto más energía simplemente por el hecho de tener más musculatura. Imaginad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos han dicho a las mujeres que hagas cardio suave, una horita de bici, una horita de elíptica, tranquila, ¿eh? No vayas a sudar mucho. ¿Qué pasa? Eso se decía porque cuando estás en zona 2 más o menos, el consumo prioritario es de grasas. Entonces era como, bueno, si te interesa quemar grasa, pues haz eso. Está muy bien, pero es un consumo de grasas que solo se va a realizar esa hora al día. Pero yo lo que quiero es no tener un metabolismo activo una hora al día. Yo lo quiero activo todo el resto del día, ¿no? Y para eso necesito aumentar la musculatura, el ejercicio de fuerza. Durante el ejercicio de fuerza quemarás menos que grasa, que una hora de cardio de suave. Habría que verlo exactamente, quizás sí, pero a lo largo del día no. Por eso necesitamos tanto aumentar la musculatura. Y las mujeres nos cuesta, tenemos muchos tabús, ¿no? Me voy a poner como Hulk. Yo siempre digo, bueno, cuéntame cómo lo haces, ¿no? Porque yo entreno mucho y claro que me pongo fuerte, pero no como Hulk ni cercano. Y si fuera así, genial, ¿no? Hay que levantar peso y cuando ese peso se levanta y ya lo levanto fácil, aumentar la carga, ¿no? Y pedir ayuda profesional si hace falta, pero el ejercicio de fuerza es indispensable a nivel metabólico, es lo que más va a compensar la resistencia a la insulina y evidentemente seguiré hablando de él a lo largo de lo que nos queda de charla, que no me quiero pasar mucho. Y luego otra estrategia súper interesante a nivel de ejercicio para el metabolismo es el HIIT, el High Intensity Training, que es una forma de intervalos de alta intensidad, ¿vale? Un ejemplo, 40 segundos haciendo saltos a la comba que te suban mucho las pulsaciones, 30 segundos descanso y así varias veces, ¿eh? Hay muchísimas formas. Esto genera unas adaptaciones, este estrés bueno que se genera al cuerpo, que pueden durar hasta 48 horas de lo que hace el cuerpo, es decir, wow, esta intensidad me tengo que preparar, ¿no? Para la próxima vez y lo que hace es como rellenar bien todos los depósitos, generar tejidos nuevos y eso es metabólicamente muy activo, se llama EPOC y durante 48 horas nuestro metabolismo se mantiene muy activo y también me parece una estrategia súper interesante en menopausia. Y luego, evidentemente, el gran tema que también va a aumentar la resistencia a la insulina en esta etapa es la inflamación crónica, que quien no tiene inflamación crónica con nuestro estilo de vida, no me voy a entretener mucho aquí porque podría hablar de ello mucho, pero aparte del estrés, dormir, una alimentación antiinflamatoria, la microbiota es clave. Aparte de que directamente sabemos que tenemos bacterias reguladoras de nuestro metabolismo por diferentes vías, la microbiota puede ser una gran fuente de nuestra inflamación. Entonces, uno de los temas que las mujeres en esta etapa tienen que trabajar, ¿no? Y es algo que hago en consulta y es desde el primer momento, es su microbiota, ¿no? Tenemos tantas mujeres que están estreñidas, que están hinchadas,
que tienen problemas para digerir correctamente y evidentemente toda esta disbiosis se suma a todo el cambio hormonal. Ay, me estoy enrollando mucho, pero voy por trabajo, ¿eh? No os preocupéis. Em, y luego, no todos son los sofocos, ¿no? Que parece que es como el gran síntoma, porque es el más vistoso. Y sí, da muy por saco. O sea, yo durante muchos años he tenido que aprender a lidiar con los sofocos, porque pueden ser muy salvajes, porque pueden dejarte muy fuera de juego, dar mucha vergüenza, despertarte por la noche, empeorar tu sueño. Pero es que tenemos que entender que los sofocos son un síntoma de todo un cambio global neuroendocrino. Es esta afectación hormonal a nuestro cerebro. Y el sofoco es el síntoma vistoso de este cambio neuroendocrino, pero realmente es un síntoma más de todo lo que pasa, ¿no? Sabemos, y cada vez sabemos un poquito más, que el cerebro es una zona con alta concentración de receptores estrogénicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el estradiol se va yendo y la progesterona se van yendo, nuestro cerebro cambia. ¿A qué neurotransmisores afecta? A la serotonina, ¿no? Que es, pues eso, nuestro bienestar, la felicidad. Pero es que la serotonina no solo es esto, ¿no? Que puede hacer que yo me sienta más irascible, que me sienta como más, con menos ganas de vivir. Bueno, es una forma tonta de hablarlo, ¿eh? Pero para que me entendáis, sino que la serotonina es una de las causantes o la causante principal de que tengamos sofocos, porque regula el centro termorregulador hipotalámico de la temperatura. Entonces, es esta bajada de serotonina la que afecta principalmente a que tengamos los sofocos. Y la bajada de serotonina viene por la bajada estrogénica, ¿no? Tenemos como un termostato aquí, imaginad, ¿no? Que durante nuestra etapa fértil con los estrógenos arriba es como más ancho. Y digamos que cuando va bajando estrógeno y serotonina se va como acortando. Entonces es más fácil que nuestro cuerpo supere esa temperatura máxima en la que el cuerpo dice, uy, uy, estamos demasiado calientes y vamos a compensar, ¿no? Pues vasodilatando, sudando. Entonces, al ser más fácil superarlo, también la reacción es más virulenta, ¿no? Para la compensación. Y aquí tenemos todos estos síntomas vasomotores, es decir, los sofocos, ¿vale? Es por eso. Entonces, la serotonina es un punto clave de regulación en esta etapa de la vida para mejorar nuestro estado de ánimo y también nuestra temperatura corporal. No solo eso, también la dopamina, que es el placer. Por eso podemos sentir que necesitamos muchas veces comer más cosas por antojo, caemos más en el scroll en redes sociales, que necesitamos más dopamina externa, ¿no? El placer fuera de nosotras. La GABA, otro neurotransmisor que es como el freno de mano de nuestro sistema nervioso, que también está súper modulado tanto por estrógenos como por progesterona, pobre, que nunca hablamos de ella, pero es que es súper importante, ¿no? La progesterona nos seda, nos calma, nos ayuda a dormir mejor. De ahí viene también parte, ¿no? De lo que nos pasa. Entonces, la GABA, que es este freno de mano del sistema nervioso, que si no lo tenemos es más fácil sentir nerviosismo, ansiedad, algo que muchas mujeres, ¿no? Me cuentan y que yo también he podido experimentar. Aparte de estos cambios de neurotransmisores, que después os digo el por qué yo creo, ¿no? que deberían, el sentido, ¿no? que tienen en nuestro cerebro, aumenta el cortisol. Es algo que también se estudia el por qué, parece que es un efecto compensatorio del cuerpo en el descenso hormonal y también porque la propia sintomatología hace que haya mujeres que su estrés aumente, pero aumenta el cortisol, lo que aumenta la temperatura y también acaba afectando a los sofocos. Si no pensad ese momento de la llamada complicada, cómo es más fácil tener un sofoco. Y aumenta mucha sintomatología también de estrés, de nerviosismo, el insomnio este más de 3, 4 de la madrugada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué futuro poco alentador, ¿no? Si tenemos todos estos cambios. Pues bueno, aquí os he puesto un perrito porque a mí es algo que me da mucha felicidad. Los perritos, entonces yo pues hay que buscar cosas, ¿no? que nos estimulen esta serotonina, ¿no? Natural, pues yo creo que el cambio cerebral lo que dice es, mira, hasta ahora has tenido que cuidar de los otros, tu función ha sido muy abocada a los otros, al cuidado, ¿no? Y cuando el estradiol se va yendo, que es esta hormona que nos hace estar tan por los otros,
es como, mira, ahora es tu momento de cuidarte, es tu momento de estar por ti y por eso es mucho más fácil que redirijamos la atención hacia nosotras que no tanto hacia los otros. Sé que esto no tiene match muchas veces con el estilo de vida occidental, pero creo que esta remodelación cerebral de lo que nos habla es eso, de que tengamos ese foco hacia nosotras, ¿no? Y hay que trabajar esta química de forma más activa, ¿no? Que anteriormente, pues, haciendo cosas como nos gustan, pues a mí los perritos pues me generan mucha serotonina, ¿no? Estimular la función cerebral, los cambios en la memoria, en la atención, en el foco. Me falta la palabra, los nombres de las personas me cuestan. He ido ahí y ¿dónde estaba? ¿No? Se ha visto que cambia el peso del cerebro, las zonas del cerebro más activas. Hay que cuidar el cerebro ejercitándolo, ¿no? Leer, escribir, aprender un idioma, hacer coreografías, es importantísimo. El tema de la serotonina baja, por lo tanto baja también la melatonina, lo que nos hace dormirnos, pero es que no solo eso, aumenta el cortisol, entonces el sueño cambia. Por eso, de nuevo, está en nuestras manos cuidar el sueño más que nunca. La higiene del sueño tiene que ser, vamos, o sea, impecable. No podemos cenar a las 10 de la noche, tomar una copita de vino, mirar el móvil hasta el último momento y tener luces, como estoy haciendo yo hoy, mañana os cuento a ver qué tal duermo, día a estas horas y esperar luego tener un sueño súper profundo con toda la remodelación cerebral que tenemos en esta etapa. Hay que cuidar el sueño, cenar pronto, irse a la cama antes. Sabemos que la fase más buena, digamos, en menopausia de sueño es más de 10 a 3 que de 3 a 8 de la mañana. Entonces, vayámonos a la cama antes, aprovechemos la ola de la melatonina, durmamos bien y en la segunda fase, que acostumbra a ser más complicada por estos aumentos del cortisol, ya la tenemos más cortita. Nos levantamos a las 6 de la mañana, nos damos un tiempo para nosotras, tenemos todo un ritual también de mañana de mirar el sol cuando salga y es muchísimo mejor para el sueño. Es un game changer. Lo de las pantallas es importantísimo que lo dejemos, ¿no? También suplementos reguladores de la serotonina van muy bien en esta etapa, no solo para el estado de ánimo, sino también para todo lo que tiene que ver con nuestros calores, ¿no? Y nuestra temperatura. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el azafrán, estimular la función neuroactivada de la microbiota. Sabemos que hay bacterias formadoras de neurotransmisores, de serotonina, de GABA. Vamos a tener una microbiota saludable que pueda suplir, ¿no? En parte esta función que perdemos. La regulación del cortisol, de nuevo, es un momento de cuidarnos a nosotras y por lo tanto, qué importante bajar el estrés. Esto soy la primera que me cuesta, ¿no? Pero es un cambio en el sueño, en la atención, en la memoria, en el estado de ánimo. Es importantísimo una buena regulación del estrés. Para mí, por ejemplo, es clave levantarme pronto y no empezar el día ya a tope, ¿no? Sino tener un momento de dejar que el cortisol suba, no levantarte y comer o tomar un café que te elevará el cortisol desde el primer momento. Deja que un rato, ¿no? Que tu cuerpo haga su trabajo, la exposición a la luz natural, la naturaleza y la felicidad natural, ¿no? Que os decía, hacer cosas que te gusten para ti. Seguimos. Piel y mucosas, ¿no? Desde lo más externo a lo más interno. O sea, cambia mi piel y yo noto que mi piel está más deshidratada, menos tersa, porque el estrógeno está directamente ligado y la progesterona también a la piel. Es que me olvido porque siempre hablamos de estrógeno, pero es que son los dos. Pero sobre todo el estrógeno, la formación de colágeno, elastina, recaptación de un montón de células que lo que hacen es regenerar la piel. Entonces es normal que yo note la piel diferente, ¿no? El colágeno al final es una malla que atrapa la hidratación y por eso noto estos cambios. Pero eso es en la piel, lo más visible del rostro, pero esto pasa en la mucosa intestinal, por lo tanto es más fácil que haya cambios digestivos y de la microbiota y sobre todo a nivel íntimo de las síntomas más evidentes y quizá hablamos poco de ello, pero que pasan en lo de las primeras fases, ¿no? En la perimenopausia noto más sequedad, menos flujo, molestias, ¿no? Incluso el pantalón me puede rozar. Por eso es tan importante también cuidar la zona íntima. Por ejemplo, la microbiota de la zona nos va a proteger muchísimo si está correcta. Si yo no cuido la microbiota vaginal,
mucho más fácil que tenga menos flujo, que esté más irritada, que haya más infecciones, sean cistitis o sean candidiasis u otras, porque esta zona, el pH va a cambiar más rápido, se va a proteger menos, ¿no? Por eso es tan importante la microbiota también a nivel vaginal. Entonces, para ello es súper importante que comamos grasas saludables, algo que las mujeres dejamos de hacer en esta etapa porque pensamos que nos van a engordar. Entonces, yo tengo que cambiar muchas mentalidades, es decir, es que las grasas saludables son indispensables, si no tu cerebro va a pringar, tu piel se va a deshidratar, así que no le tengamos miedo, o sea, además son saciantes, rebajan, ¿no? Esta absorción de la glucosa, son súper importantes. Tenemos que controlar también la ingesta de proteína adecuada para cada persona. No es tampoco hacer una pasada de proteína, que incluso a nivel metabólico tampoco nos va a ir bien, pero necesitamos consumir suficiente proteína. Muchas mujeres toman muy poquita proteína. Y proteínas hay de muchos tipos, ¿no? Hay que ver cada una lo que le gusta más, lo que le va mejor, pero tiene que haber proteína en cada comida. Es súper importante. A mí me gusta mucho la vitamina C, la glicina y el omega 7 como suplementos. El omega 7 me parece una maravilla, tanto para la sequedad a nivel de piel como a nivel íntima, con estudios que nos cuesta mucho tener en suplementos y en este caso tenemos estudios hechos controlados con placebo. Y obviamente trabajar con la microbiota mucoprotectora, que como hemos visto actúa en cuántas partes, ¿no? A nivel hormonal, no os lo he dicho, pero también tiene un papel importantísimo regulador hormonal, ¿no? La microbiota es la encargada de activar hormonas de nuestra alimentación, degradar otras hormonas, igual que el hígado tiene un efecto muy importante también en esta etapa. Voy rápido porque ya me estoy pasando de tiempo, pero bueno, espero que quede todo claro. Entonces, a nivel óseo, algo silencioso, pero que siempre intento decir para que quede claro, la osteopenia y la osteoporosis son una gran pandemia. Hay muchísima, muchísima, por varios motivos. Somos más sedentarios, tenemos niveles de vitamina D insuficientes. Cuando llega nuestro pico de masa ósea de niños, adolescentes y adultos jóvenes, no somos lo suficientemente activos y cuando llegamos a esta etapa donde la remodelación ósea no es la mejor, porque digamos que los osteoblastos, que son las células que ponen el hueso nuevo, van más lentitas que los osteoclastos, que son las que sacan, entonces encontramos con huesos más porosos. Claro, ya partimos, ¿no? de un hueso que ya no era el óptimo, que no estaba bien fuerte, ¿no? Entonces, muy importante la prevención de la osteoporosis y la osteopenia, porque además es algo silencioso que no duele y que te enteras en una prueba o con una fractura por una caída tonta. Pues que además también los estrógenos determinan la formación muscular, ¿no? Una cosa muy importante, poco hablada, es que hay que trabajar la musculatura, hay que ganar musculatura, hay que intentar llegar a esta etapa con mucha musculatura, ¿no? Y sobre todo en perimenopausia, porque luego es más complicado, os lo digo de verdad por experiencia, y la musculatura es algo tan importante que tenemos que trabajarlo. También pasa que hay más dificultad en la conversión de la vitamina D, entonces no solo es que haya un déficit generalizado en la población, sino que nos cuesta más y también absorbemos peor por los cambios en la mucosa de nutrientes, ¿no? Todo eso hace que sea más fácil que aparezca osteopenia, osteoporosis a partir de perimenopausia. Entonces, no vale no mirarse la vitamina D y tener niveles por encima de 50, o sea, es impepinable. Suplementación nos va a proteger más diaria que puntual. Ejercicio de fuerza, impacto, esto que tanto nos han dicho que nos va fatal, es de lo más estudiado para la formación ósea y para compensar este descenso hormonal de la actividad de los osteoblastos. El magnesio, importantísimo también, bueno, para tantas cosas, para el cortisol, para formación de energía, para dormir bien. La vitamina K, la hoja verde, importantísima también y normalmente tomada con la vitamina D, ¿vale? Y el calcio, os lo pongo en interrogante porque creo que es el que más nos machacan y realmente el menos importante en suplementación. O sea, obviamente es importante, no solo viene de los lácteos, pero ojo con la suplementación con calcio y poco a poco yo creo que la evidencia nos va dejando más claro que hay que ir con mucho cuidado con la suplementación con calcio, sobre todo si no hay niveles adecuados de vitamina D. Entonces, ya acabo.
Cuando el estradiol se despide, lo que nos dice es que dependo de mis hábitos y de mi estilo de vida. Creo que este es el gran mensaje. La menopausia no es que sea una etapa mala de la vida, es que hay que aprender a vivirla con todos estos aprendizajes, sobre todo entendiendo de que es una época de autocuidado, que el estradiol me ha dado como un extra durante muchos años de mi vida y cuando se va yendo poco a poco durante la perimenopausia, el mensaje que me va dejando es: ahora te toca a ti cuidarte, ahora te toca invertir en tu salud, destinarte tiempo para ti, ponerte tú como prioridad de tu vida y cuando hacemos este cambio y aprendemos que el autocuidado ya no podemos tirar de renta, sino que el autocuidado es lo que necesitamos, se puede disfrutar la menopausia. Entonces, nada, muchas gracias. Os dejo por aquí también mis redes sociales, mi Instagram, por ahí también comparto pues un montón de información. Así que sí, voy a dejar de compartir para que podamos pasar si hay alguna pregunta. Perdonad que me he enrollado mucho, pero es que es algo característico mío ya. Ay, no te escucho, Lorena. Creo que tienes el micro. Perdón, estaba a punto de decirte tranquila, no pasa nada, pero no sabía si te iba a distraer, así que digo, bueno, no pasa nada. Vale. Ha estado súper interesante, muchísimas gracias por tu ponencia, ha sido brutal. Vamos a contestar algunas preguntas, ¿vale? De las que nos han ido llegando Genial. a lo largo del directo. Mira, nos preguntan, ¿avanza la menopausia con histerectomía parcial? ¿Hay modificaciones hormonales? Hay poca información sobre esto, pero sí. O sea, a nivel clínico sabemos que histerectomía afecta, evidentemente. O sea, entonces, es lo que os comentaba. O sea, nos falta evidencia porque hay muy poca investigación en el cuerpo de la mujer. Poco a poco vamos teniendo más, pero sí, todo lo que sean cambios en sacar el útero, en sacar un ovario, lo que sea, todos estos órganos evidentemente afecta. Afectan muchos otros factores, ¿eh? Nuestro estilo de vida, o sea, genéticamente sabemos que tenemos como una edad, depende del número de folículos. De hecho, es muy común preguntarle a la madre, a la hermana, oye, ¿a qué edad tuviste la menopausia? Y no siempre, pero cuadra muchas veces, pero de repente hay casos diferentes y es porque hay muchos aspectos de nuestro estilo de vida, desde tóxicos, estrés, falta de nutrición, exposición a eso, a tóxicos que pueden afectar directamente. Así que sí, totalmente. Sí, justo había una pregunta que decía eso, ¿no? ¿Qué hay de cierto y falso entre que la edad de la menopausia, si no existe patología, la edad de la menopausia coincide con la de la madre, por ejemplo, ¿no? Sí, porque genéticamente tenemos el número de folículos bastante codificado, pero no Claro, sabemos de qué parte viene, ¿no? Materna, paterna y que el estilo de vida evidentemente determina más que la genética. claro, claro. Mira, nos dicen también, am, ¿hay alguna forma natural de incrementar el tiempo de fertilidad de la mujer, es decir, de retrasar esa menopausia? Dentro de cómo estemos configuradas, vamos a decirlo así, evidentemente podemos mejorar. Yo no soy especialista en fertilidad, eso no os puedo hablar de ello, pero sí que podemos como alargar, vamos a decir, el tiempo en que tengamos ciclos, el tiempo que nos venga la menopausia, dentro de cómo estemos configuradas. O sea, hay unos límites, ¿no? Evidentemente, si tenemos menos estrés, si tenemos menos inflamación, si nuestra microbiota trabaja bien, si estamos bien nutridas, evidentemente todo lo que es la función sexual se va a alargar, pero a la que tenemos más estrés, menos nutrientes y nuestro cuerpo va a priorizar otras cosas, eso está claro. Claro. Nos preguntan también cómo se puede mejorar la salud cardiovascular en la etapa posterior a la menopausia. Súper importante, una alimentación rica en grasas saludables, importantísimo, antioxidantes, ¿vale? Así, todos los alimentos de colores vivos, los frutos rojos, los verdes oscuros, todos estos alimentos importantísimos. La fibra, al menos la mitad de nuestros platos, ¿vale? Va a mejorar muchísimo también la absorción del colesterol, por ejemplo. Ujú. Mejorar la formación de colágeno para todo lo que son nuestras venas y arterias, el ejercicio físico importantísimo y la gestión del estrés, para no enrollarme más. Todo esto es muy, 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 muy importante. Y la inflamación, que no lo he dicho, pero también muy, muy importante. Sí, nos preguntan aquí si el estradiol ha sido un plus que nos ha protegido en la etapa fértil. En posmenopausia, ¿nos igualamos en salud hormonal a los hombres de la misma edad?
Sí, de hecho me enfada mucho que digan que empeoramos que el hombre, no es verdad, o sea, vamos bastante a la par. Hay estudios contradictorios, o sea, yo lo que creo que en lo único que sí hay evidencia de que tenemos un empeoramiento de la salud es a nivel neurodegenerativo, porque sí que es verdad que hay más Ujú. mujeres que tienen Alzheimer y demencia, pero en los otros aspectos no es cierto, nos igualamos. Claro, Entonces, es claro. verdad que a nivel de cerebro sí que le tenemos que dar un punto extra de mimo y cariño a nuestro cerebro, pero en el resto no. Ujú. Y nos dicen una que nos acaba de llegar, ¿afecta haber pasado por una fecundación in vitro a que llegue antes la menopausia o la perimenopausia? No quiero decir nada porque hay muchas voces contradictorias sobre esto. No sé si está suficientemente estudiado como para sacar una conclusión que se pueda alargar a toda la población, así que no quiero meterme en un fregado que no sepa bien. A lo mejor en un tiempo tenemos más investigación sobre ello. Sí, no es lo que tú dices, que hay poca investigación todavía, que al final la investigación es en mujeres, pues todavía somos la gran desconocida en muchos 100%. aspectos a ese nivel tan clínico. Mm, Y bueno, seguro que poco a poco pues vamos sabiendo más y lo importante, bueno, pues una gran labor como la tuya de divulgar, ¿no? Y de informar a las mujeres de cómo desenvolverse un poco en esta etapa. Así que bueno, ha sido un placer tenerte aquí, Marta. Esperamos Muchísimas tenerte gracias. pronto. Claro Estás que sí. invitada a la casa de Regenera cuando tú quieras y nada, nos vemos y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. A ti. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Bueno, pues vamos a terminar el evento de hoy. Esperamos que os haya gustado el monográfico, esperamos que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido con las dos ponencias que hemos tenido hoy, tanto con la de David acerca de esa parte del ciclo ovulatorio como con Marta, más específicamente acerca de la perimenopausia y la menopausia. Y os recordamos que este evento no hubiera sido posible sin nuestro partner Solaray. Es una marca que nos ha ayudado, lleva ya más de 40 años en el mercado y nos ha ayudado a organizar este evento, que además ellos han sacado una línea de productos que se llama Her Life Stages, que es una línea de productos y de suplementos para acompañar a la mujer en cada una de estas etapas, de las que hoy hemos podido bueno, pues divulgar y descubrir un poco más. Que esta línea está formada por 5 productos, ¿vale? Que está la parte, abarcan tanto la etapa menstrual como la parte de deseo sexual y función sexual, como por supuesto la parte perimenopausia, menopausia y posmenopausia, que os vamos a dejar el link en la cajita de descripción para que les echéis un vistazo y que nosotros nos vemos en próximos monográficos y en próximas formaciones aquí en nuestro canal de YouTube. Si os ha gustado este monográfico, queréis que compartamos más contenido similar a este, por favor, dadle un like a este vídeo en YouTube y también suscribiros al canal porque ahí estaremos compartiendo contenido con vosotros casi cada semana, iba a decir casi a diario, pero casi cada semana seguro y esperamos que os pueda ayudar y sobre todo que os pueda hacer tener una vida más saludable, seas hombre o mujer, que te interese la salud hormonal o no. Esperamos que os que hayáis disfrutado de estas dos ponencias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy.